Había una vez un mago de mala entraña que había fabricado un espejo semejante a los demás, pero que tenía la propiedad de reflejar con odioso aspecto las cosas y personas buenas y bellas, en tanto que las cosas y personas mezquinas y malintencionadas aparecían hermosas en él. Los alumnos del brujo admiraban a éste por la capacidad de fabricar objetos tan extraños. Un día decidieron jugar una mala pasada a los ángeles guardianes del cielo, y llevando el enorme espejo pretendieron escalar las alturas merced a los poderes mágicos que le había proporcionado su maligno maestro. Cuando llegaron, más allá de las nubes, el calor del sol derritió la cera de sus alas postizas y se precipitaron sobre la tierra. Junto con ellos cayó el espejo, que se hizo añicos. Los diminutos espejuelos que resultaron del golpe se desparramaron por el mundo y se metieron en los ojos de algunos seres humanos. A partir de entonces, estos infelices ven oscuros los objetos más luminosos, opacas las cosas más brillantes, turbios los asuntos más claros, feo los aspectos más hermosos de la naturaleza y malas las mejores acciones y actitudes de los hombres. Ya se sabe que en las grandes ciudades las casas apiñadas no dejan lugar para jardines y espacios verdes. Por eso, los que aman las plantas y cultivan flores deben construirse jardincitos en los balcones y las terrazas. Kai y Erda, que vivían en guardillas vecinas, cultivaban mosquetas y alverjillas. En verano, las plantas entrelazaban sus ramas y formaban guirnaldas que unían las ventanas de ambas habitaciones. Los dos niños jugaban felices bajo el verdor de aquellas guirnaldas naturales. En invierno esto era imposible. Los vidrios se cubrían de humedad que con el frío intenso formaban un opaco muro de hielo. Para poder mirar afuera, Kai y Erda aplicaban una moneda de cobre calentada en la chimenea sobre el vidrio de la ventana. El calor derretía la cortina externa de hielo y por el redondel transparente era posible ver algo de lo que ocurría en el exterior. Una noche, Kai, antes de irse a la cama, dirigió una mirada a través del redondel y vio caer sobre el borde del tiesto de flores un gran copo de nieve. Este empezó a aumentar y en pocos instantes adquirió la altura y la forma de una mujer. En efecto, aquel copo gigante se había transformado en la dama de hielo, inmóvil, pero a Kai le pareció que le sonreía. Pasó el invierno y volvieron las golondrinas, el sol brillante y las flores en los tiestos del alféizar. Los dos niños reanudaron sus juegos al aire libre. Un día, mientras estaban asomados, pasó una ráfaga de viento y polvo, y Kai exclamó de pronto: ¡Ay! Me ha entrado algo en el ojo. Erda se apresuró a soplar en el ojo que señalaba a su amiguito, y la molestia desapareció en unos instantes. Erda, siento frío dentro del pecho. Tengo la impresión de que el corazón se me hiela, dijo Kai. En efecto, en el ojo del pobre niño había entrado un minúsculo fragmento del espejo del maligno brujo. De aquel espejo que hacía aparecer feas, sórdidas y malas las cosas y las personas más buenas y bellas del mundo. En lugar de agradecer a su amiga por la rápida solicitud con la que había acudido en su socorro, Kai la rechazó con un brusco ademán y la maltrató con expresiones groseras. Ante tanta villanía, la pobre niña se alejó llorando desconsoladamente, en tanto que el muchacho se burlaba cruelmente de aquel llanto. Desde aquel día, Kai se mostró duro y cruel con todo el mundo, frío e insensible ante el dolor de los animalitos, a los que martirizaba. Respondía groseramente a las advertencias, consejos y reprimenda de sus padres y abuelos. Erda sufría más que nadie por el cambio experimentado por su amigo, porque seguía queriéndolo como antes. ¿Por qué martirizas a las pobres bestias del campo?, dijo Erda.
Porque me gusta verla sufrir, dijo Kai. No digas eso, Kai, no puedo creerlo. Tú siempre has sido compasivo con los animales, pues ahora los odio, dijo Kai. Cuando de nuevo vino el invierno, los niños volvieron a los juegos de la calle. En los días de grandes nevadas, enganchaban sus trineos en los carros de los vendedores ambulantes y se dejaban arrastrar alegremente. Un día, Kai vio llegar un trineo tirado por un caballo blanco. Lo manejaba una dama envuelta en una piel de oso, que llevaba un alto gorro de piel, y de piel eran también los gruesos guantes que protegían sus manos. Solo estaba descubierta su cara, y a Kai le pareció notar en sus facciones un cierto parecido con la dama de nieve que un día se le había aparecido en el alféizar de su ventana. El trineo era bellísimo, y el caballito era tan rápido que corría con la velocidad de un pájaro en vuelo. A Kai se le ocurrió enganchar su pequeño trineo al veloz de la dama y en pocos instantes se encontró fuera de la ciudad. Cuando quiso separarse, no pudo desenganchar su pequeño trineo, de manera que tuvo que continuar aquel viaje por la nevada campiña. De ese modo fue arrastrado lejos. Llegada la noche, una ventisca terrible le azotaba la cara, pero, cosa extraña, no sentía el rigor del viento y de la nieve. El frío de su corazón le había helado el pecho, y su cuerpo habíase vuelto insensible. Después de varias horas de veloz carrera, el trineo se detuvo de golpe, y la dama se dirigió al niño. «Ven, sube, aquí viajarás cómodamente». Kai obedeció y la dama lo besó en la frente. Fue un beso más frío que el hielo, y el niño se estremeció. Tenía miedo. Pensaba en su casa, en sus padres, en su abuela, en Erda. Pero otro beso de la dama borró de su memoria todos aquellos seres queridos. El trineo reanudó la marcha y corrió por los altos montes nevados y a través de las inmensas florestas. A su alrededor volaban cornejas de grandes alas negras que trazaban círculos en torno del trineo. Cuando llegó la noche y salió la luna, Kai se durmió, y el trineo seguía rodando sobre interminables llanuras de hielo. En la pequeña ciudad nadie sabía dar noticias de Kai. Unos afirmaban que había salido del campo por el este, otros decían que había tomado el rumbo del norte, pero ninguno había visto que enganchara su trineo a ningún carruaje. Los padres estaban desesperados, y la pequeña Erda lloró amargamente. Al llegar la primavera, la niña se calzó sus lindos escarpines rojos y corrió hasta la ribera del río. «Dime, río de aguas cristalinas, ¿has visto a Kai en tu ribera?» Pero el río siguió murmurando cosas incomprensibles. «Si me respondes, te daré mis escarpines rojos», prosiguió Erda. El río seguía corriendo indiferente al ruego y al ofrecimiento de la niña. Para ser escuchada, la pequeña saltó sobre una barca y desde la otra borda lanzó sus escarpines hasta el centro de la corriente. Con el movimiento que ella hizo, la barca se zafó de sus amarras y empezó a navegar. Cuando Erda lo advirtió, ya era tarde para saltar a tierra, y el río la llevó lejos. La pobre niña pidió socorro, pero nadie acudió en su auxilio. Se puso a llorar y solo cesó su llanto cuando la barca se detuvo frente a un pequeño embarcadero. Erda descendió y se encontró en medio de un jardincito lleno de flores, en medio del cual surgía una casita roja con ventanas azules. Una viejecita de cabellos blancos fue a su encuentro y le preguntó de dónde venía y qué buscaba tan lejos de su casa. «Ando en busca de mi amiguito Kai, que desapareció este invierno y nadie sabe dar noticias de su paradero. Desde que éramos pequeños cultivábamos rosas en las terrazas de nuestras guardillas.
Si Kai es el muchacho travieso de quien me han hablado, puedo asegurarte que no pasó por aquí. Sin embargo, no sería difícil que un día u otro llegue a estos lugares. Espéralo aquí, te ofrezco mi casa. Me harás compañía. Siempre he deseado la compañía de una niña hermosa y sensible como tú, dijo la viejecita. Erda aceptó la invitación. Esa noche durmió profundamente hasta la salida del sol y la viejecita la peinó con un peine de oro. A medida que este peine pasaba por el cabello de la memoria de la niña, iban borrándose los recuerdos de sus seres queridos, de su casa, de su vecindad, de todo el mundo. La vieja era experta en encantamientos. Bajó al jardín y con un golpe de una varita mágica hundió bajo tierra todas las rosas para que éstas no despertaran en Erda el recuerdo de Kai. Desde aquel día la niña jugaba durante horas entre las flores del jardín. Tenía la sensación de que faltaban algunas que ella había visto la tarde de su llegada, pero no podía precisar cuáles. Un día se sintió tan sola que se puso a llorar y las lágrimas cayeron precisamente en el lugar en que se había hundido un rosal. En el mismo instante la planta surgió de nuevo. Erda, al ver unas rosas, recordó a Kai y exclamó desconsoladamente: «¡Uy, cuánto tiempo he perdido! ¿Dónde estará Kai? ¿Quién podrá darme noticias de mi amiguito? ¿Estará vivo? ¿Se habrá muerto?». «No», respondieron las rosas, «nosotras hemos estado bajo tierra y él no se encontraba allí». Erda agradeció la noticia y corrió a la cancela del jardín, la abrió y se puso en camino. El invierno había vuelto con su manto de neblina y su alfombra de nieve. Los árboles tendían como brazos esqueléticos sus largas ramas desnudas. Entre las ramas revoloteaban algunas cornejas. «¿Has visto a Kai?», preguntó Erda a una corneja posada sobre una rama baja. «Sí, viajaba en el veloz trineo de la Reina de las Nieves». «¿Podrías decirme qué dirección tomó ese trineo?», dijo Erda. «Hacia el norte, creo, hacia Laponia. Para mayor seguridad, pregúntale al reno». Interrogado, un reno de fuerte cornamenta respondió: «Sí, tu amiguito ha sido visto en el trineo de la Reina de las Nieves. Seguramente ha pasado el verano en el Palacio de Laponia. Es posible que estén allí todavía. Si quieres que te lleve, sube sobre mi lomo y en pocas horas llegaremos». Erda subió al reno y éste emprendió veloz carrera. Rápidamente llegaron al palacio de la reina. Todo era de hielo en aquella vasta mansión. Puertas, corredores, salas, muebles. En un salón estaba la Reina de las Nieves sentada en el trono. Junto a ella, Erda vio a Kai, ocupado en componer una palabra con letras grabadas en cubos de hielo. Cuando se acercó al muchacho, comprobó que éste no la reconocía. Erda preguntó: «¿Qué haces con esos cubos?». Kai respondió: «Trato de componer una palabra. La reina me ha dicho que si consigo componerla, podré salir y recorrer el mundo con un par de patines que ella me regalará». «¿Qué palabra es la que debes componer en las letras de los cubos?», dijo Erda. «No recuerdo. Se la pregunto a la reina, me pongo a componerla y vuelvo a olvidarme». «Pregúntasela ahora, Kai, y yo te ayudaré a componerla», dijo Erda. «Amor», respondió la reina, con voz tan vibrante que resonó como un sonido de trompetas en el vasto recinto helado. La palabra fue repetida por el eco múltiple de todas las salas del palacio. Y las manos de Kai, dirigidas por las manos de Erda, compusieron la eterna palabra
que, desde la aurora de los tiempos, une a todos los hombres y los libera del mal. Un sollozo salió de la garganta del niño, y con un grueso lagrimón salió el trocito del espejo del malvado brujo. «¡Herda!», exclamó Kai al recuperar de pronto la memoria. «¿Cómo llegamos aquí? ¿Dónde estamos? Tengo frío». Los dos niños se abrazaron locos de contentos y salieron del palacio. Ante el portón los esperaba el reno amigo y una pequeña lapona que les regaló un pescado como recuerdo. A partir de aquel día, en las guardillas de Kai y Herda volvió a reinar la alborozada alegría de antaño.